a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Pablo, me acompañan Armando y Diego y estamos en el tercer episodio de su podcast Lexbox. Iniciamos con las notas que te harán tener una mejor perspectiva de lo que pasa en México y en el mundo. Entonces, ¿qué te parece, Armando, si comenzamos con tu nota? ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Claro que sí, hoy tenemos una nota innovadora referente al Poder Judicial, ya que acaba de salir la primera sentencia referente a un delito que no estaba tipificado, debido a que las tecnologías avanzan y también los actos delictivos. Este delito se incluyó en la fracción tercera del artículo 236 del Código Penal de Coahuila. Fue adicionada el 12 de julio del 2019 y acaba de salir la primera sentencia donde dan 3 años de cárcel a joven que vendía packs de mujeres en el estado de Coahuila, exactamente en Monclova. Y a un punto personal, aunque la sentencia se me hace muy poca para una persona que realiza dicha acción, considero que es una innovación total al Poder Judicial y a todas las ramas de la justicia, ya que la innovación electrónica también trae repercusiones a la sociedad, debido a que ahora los actos delictivos también se van a poder cometer a través de los medios electrónicos, de la computación, de la telefonía, y es por eso que tenemos que encuadrar esas hipótesis y considerar los actos delictivos y obviamente darles una sanción. Obviamente esto es inicial, esto está empezando, por lo tal pues es una gran noticia ver que ya dan una sentencia de cárcel a una persona que está realizando estos actos delictivos digitales, aunque obviamente tendrían que ajustar las condenas debido a que el daño que realizó fue demasiado como para solamente 3 años. Pero eso ya se irá ajustando conforme vayan saliendo más casos, conforme se vaya viendo la repercusión que realmente tiene contra las víctimas y sobre todo pues cómo vamos a encuadrarlo en diversas hipótesis, porque puede ser por muchos más medios, otras tecnologías, y obviamente se van a abrir nuevos paradigmas. Sí, packs, nudes, como le quieran llamar. Todo este tema de fotografías íntimas, de cuestiones así más personales ha estado en auge pues, desde que tenemos todo el alcance de la tecnología y toda esta red. Entonces es importante que las leyes se vayan adaptando a nuestra nueva realidad. En este caso, pues comentas que fueron 3 años. No hay que perder de vista que se otorgó la pena mínima por el tipo de procedimiento que fue. Es bueno saber que es un procedimiento donde se confesó el delito, lo cual quiere decir que la investigación fue lo suficientemente buena como para lograr esto, que se confesara, que el Ministerio Público hizo bien su trabajo de investigación. Hubo 5 denuncias que llevaron a esta persona a esta situación. Entonces, es una buena noticia desde el punto de vista legal que un acto que es un delito de nueva creación no quede impune. Entonces, es una buena noticia. Diego, no sé qué opinas al respecto, cómo ves esta evolución que estamos teniendo con nuestras leyes y en este caso, pues, sin que quede impune, ¿no? Porque puede darse el caso que esté en la ley, pero sabemos que no siempre se aplica. En este caso se aplicó, es una buena noticia y es importante pues que la gente entienda que si se hacen las cosas bien, si se lleva una buena investigación, si se siguen las normas judiciales, pues al final de cuentas vamos a acabar en justicia. Sí, mira, nada más para hacer como una pequeña introducción, lo que quiero decir es como, ya bien lo decían tú y Armando, las leyes se empezaron a dar desde que el ser humano necesitaba estar conviviendo con otras personas, de vivir en sociedad. Y aunado a eso, las leyes se crearon para normar y regir las relaciones interpersonales. Y a partir de eso, es obvio que las leyes se deben de adecuar al contexto y a la realidad social que se viven en ese momento. Ya bien lo dicen que esta es una nueva realidad, como tú quieras decirle, y aparte las tecnologías conforme van avanzando, obviamente tiene que haber una norma, una ley que las rija o que mínimo las tenga por consentidas, que las tenga previstas, que estén previstas para cómo desarrollarse adecuadamente.
Y a partir de eso, honestamente, qué bueno y debería ser una congratulación para el Poder Judicial el hecho de adaptarse a estas nuevas circunstancias y dejarlo en claro de que una conducta que no pudiera ser o que fuera muy negativa tuviera su debido castigo. Sí, ahora, bueno, aquí también estamos hablando incluso de la venta, ¿no? De hacer comercio con este tipo de material, lo cual pues es un más agravante. De ahí se entiende el punto que mencionaba Armando de que 3 años pareciera ser poco, pero pues lo importante es que se están sentando las bases, ¿no? Y que si se hacen las cosas bien, podemos acceder a la justicia. Si se cuenta con especialistas en el derecho que respalden los puntos con una buena asesoría que lleve a conseguir justamente este tipo de resultados. Y la importancia también porque esta norma no tiene ni siquiera un año, apenas está por cumplir un año, fue, si no me equivoco, en julio del año pasado. Sí, 12 de julio. 12 de julio que entró en vigor este nuevo artículo del Código Penal del Estado de Coahuila, y vemos que ya por fin pudo aplicarse, ¿no? Ahora, por otro lado, estamos hablando de que estamos en el año 2020, estamos hablando de la primera sentencia de este tipo. Bueno, y para finalizar esta conversación sobre dicha nota, sí, hay que reconocer que esto es algo innovador, que se están sentando las bases y obviamente va a tener que ajustarse, porque como lo comparten mis compañeros, la pena puede ser muy, muy, muy mínima, pero hay que destacar el logro de que ya se encuadró la hipótesis de un delito cibernético, ya se le dio una pena y por lo tanto ya las personas que estaban delinquiendo por ese lado ya van a estar un poco más preocupadas, inclusive se va a dejar de realizar o de hacer. Pero sobre todo yo invito a nosotros como hombres a dejar de normalizar esas situaciones de pedir el pack o pedir las nudes de una chava, ya que pues no sabemos qué tanto puede afectar a la víctima, porque si nos ponemos en su lugar sería algo muy, muy desgastante y sobre todo sería algo muy malo para la persona. Por lo tanto, es bueno que ya esté encuadrada esa hipótesis delictiva, pero también nosotros hay que poner nuestra parte para que no se siga generando y que no llegue a graves daños hacia las víctimas. Sí, es un tema que trasciende más allá de lo jurídico, a lo social, a lo cultural. Y bueno, pues en este caso, gracias a la ley se terminó por hacer cierta justicia. ¿Algo más que quieras comentar de la nota, Diego? Nada más cabe recalcar el hecho de el actuar del Poder Judicial del Estado de Coahuila, que al imponer un castigo a esta conducta, pero como bien lo dice Armando, también hay que poner de nuestra parte, no nada más es el hecho de, sí, qué bueno que castigaron esta conducta. O sea, también hay que erradicarla desde el fondo. O sea, también nosotros como sociedad, como hombres principalmente, quienes son los primeros en repartir estas cuestiones, hay que dejar de hacerlo. Porque uno, demostramos que no tuvimos la suficiente educación en casa o en la escuela para aprender que esto puede afectar psicológicamente, principalmente psicológicamente a las víctimas, y sobre todo las repercusiones que puede traer esto. O sea, estás poniendo en tela de juicio la dignidad humana de cada persona, de cada víctima. Sí, así es. Volvemos a traer a la mesa el tema de cuestiones como la educación, que de la mano de ellas podemos lograr no solamente que los delitos se castiguen, sino que puede llegar incluso al punto de que no existan los menos posibles, ¿no? Y eso facilita también mucho las investigaciones, todo ese tipo de cuestiones. Crédito al juez que dictó esta sentencia, crédito al Ministerio Público que realizó la investigación, incluso crédito al legislativo que está generando estas nuevas leyes que tratan de adaptarse a la realidad, y obviamente a las víctimas por tener ese valor de presentarse y asesorarse correctamente y pues hacer valer sus derechos, en este caso a la impartición de justicia. Pero bueno, continuamos con nuestro podcast. Vamos a la siguiente nota. Diego, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Para ahora, y es una nota un tanto polémica, debido a que se iba a suscitar un foro sobre la discriminación, el racismo y el clasismo. Y
Este foro estaba siendo publicitado por el CONAPRED, que por sus siglas Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En este foro iba a estar presente una figura pública un poco notoria, un influencer llamado Chumel Torres, y donde hizo un comentario un poco despectivo y denigrante sobre el hijo del presidente. Ahora, yo no lo veo. A ver, partamos de ciertos puntos, ¿no? O sea, hablamos de Chumel Torres, quien, para quien no lo conozca, que me imagino que serán pocos, estamos hablando de un youtuber que se dedica a divulgar noticias, pero lo hace de una manera cómica, de una manera, digamos, relajada. Y con muchas bromas, con sketches, con cuestiones de... Yo no lo veo como un comentario, digamos, discriminatorio el hecho de que haya hecho... O sea, vamos, por ponerlo en palabras sencillas, le dijo chocoflán al hijo del presidente por tener el pelo pintado por una parte de rubio y por otra parte de negro o de café oscuro. No se alcanza a distinguir bien ahí la cuestión. Hace el comentario de que chocoflán, lo cual genera un disgusto amplio en la casa presidencial, pues por obvias razones, ¿no? Y resulta que al darse cuenta el presidente o la esposa del presidente que iba a participar en este foro, lo cancelan, pero cancelaron todo el foro. También en redes sociales se habló mucho de que Chumel Torres se veía como una persona racista o clasista, muchos peyorativos tendientes a la discriminación, cuando está claro que lo hace con cierto humor, ¿no? Sin entrar al debate ahorita, más adelante entraremos a estas cuestiones debatibles. Pero no sé, Armando, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te pareció correcto que se cancelara el foro? ¿O cómo captas tú esta nota? Bueno, ahí yo creo que más que correcto, incorrecto la cancelación, yo creo que el punto aquí cuestionable es la intervención de la esposa del presidente y el poder que puede llegar a tener un tuit de ella para lograr poder cancelar dicho foro. Porque más que una ofensa hacia su hijo menor de edad, que a lo mejor sí puede ser cierto, a lo mejor sí le causó cierto daño porque pues él no tiene nada que ver con lo que su padre hace, fue un poco más allá poder permitir que se cancelara por un tuit o por la intervención de lo que es la esposa del presidente. Entonces yo considero que no se debió de cancelar. Considero que en el mismo foro se le hubiera preguntado a él por qué realizó ese comentario, por qué está aquí, y yo creo que él hubiera dado una explicación según pues lo que él representa o lo que él hace o lo que es su trabajo. Obviamente él tiene un cierto humor picante, lo podemos llamar así, que ataca a todo el mundo, no simplemente se enfoca a uno. Atacó a todos los sexenios en los que empezó como youtuber, ataca este sexenio en cuestiones obviamente pues que se ven a simple vista o que son estudiadas, y siempre ha sido así, ha tenido memes, tweets o referencias que uno lo pueden considerar un poco agresivas debido a que estamos pues ya en la época de lo políticamente correcto. Pero yo considero que no se debió de cancelar, considero que se debió de haber llevado ese foro y ahí mismo hacerle ese cuestionamiento y que ahí mismo se resolviera, no hacerlo explotar tanto, porque ahora vemos que sí puede tener mucha intervención o mucho poder cualquier familiar del presidente y se puede catalogar inclusive como una posible censura o una censura real. Estoy de acuerdo del hecho de que no debió de haberse cancelado este foro. Probablemente la solución mediática hubiera sido simplemente rechazar la intervención de Chumel Torres, pero digamos, es que por simple lógica, ¿por qué vas a tener a alguien que hace, aunque sea por humor, simplemente el prestigio de una persona para estar ahí sentado estar defendiendo cuestiones sobre el racismo y clasismo? Hacer ese tipo de comentarios en redes sociales y hacerlo de manera pública no me parece un tanto correcto. Además, siendo de que se le hace a un menor de edad que, como dice Armando, no tiene nada que ver, no tiene vela en el entierro. Simplemente es mi apreciación. A ver, si Chumel Torres es racista o no, pues es una cuestión muy personal, ¿no? O sea,
hemos visto que ataca a diferentes grupos sociales, yo lo veo que lo hace de manera genérica. Ahora, estamos hablando de un foro sobre discriminación enfocado al racismo y al clasismo. Ahora, justamente en un foro se tienen que tener diferentes puntos de vista, si no estaremos hablando prácticamente de un monólogo. Se trata de ver incluso el aspecto, en este caso, del humor, cómo se tiene que enfocar el tema de racismo y clasismo en el humor, en la política, en el cine, por ejemplo, en la televisión, porque también iban a participar personas que estaban inmiscuidas en esos ámbitos. Me parece censura, más allá de otra cuestión, que por el hecho de hacer un comentario se le niegue esa posibilidad de participar en un foro, cuando ya se había hecho cuando ya se había hecho la invitación, ya se había aceptado y ya estaba incluso agendada. Es una cuestión de debate, más adelante entraremos a ese tipo de cuestiones, pero para ir sentando ciertas bases es importante aclarar ciertos puntos de vista, ¿no? No sé si quieres comentar algo para cerrar esta nota, hermano. Que si bien es cierto, debemos tener cuidado con lo que publicamos en redes sociales, más si somos una figura pública, youtubers, o inclusive pues tenemos un pequeño programa de podcast. También cabe recalcar que no hay que tomar las cosas de una manera tan explosiva como en este caso, llegando al punto de censurar a este youtuber. Y lo repito, la solución más viable era que siguiera el foro, que ahí se le cuestionara y que ahí mismo él dijera por qué lo hizo y cómo inclusive llevar a cabo los chistes, o si existe racismo cibernético, o ya tener ahí un debate bueno. Porque como dice mi compañero Juan Pablo, si todos están en un mismo panorama o una misma vía, pues simplemente no sería un debate ni un foro, sería gente que tiene la misma idea, están de acuerdo, si todo va a estar bien y todo va a surgir con normalidad y no se va a debatir absolutamente nada, y por lo tanto no va a haber una retroalimentación para ver qué puede estar bien, qué está mal, qué se puede mejorar y cómo podemos seguir adelante. No sé si quieres cerrar con algún comentario, Diego. Pues esta nota nos sirve como preámbulo para aclararlo o llevarlo a detalle en el debate. Ahí podremos expresarnos y detallar mejormente esta nota. Sí, nos vino como anillo al dedo para lo que viene en este programa, así que pues no estaría de más que estuvieran atentos. Pero bueno, vamos con su sección de Tomándote en Serio. Les recordamos que en esta sección tomamos sus preguntas, las preguntas que nos hacen por redes sociales, en las publicaciones dedicadas para ello, o por vía inbox en forma privada, con completo anonimato, con completa confidencialidad, para que no se sientan pues, ni presionados ni exhibidos en ningún aspecto. Incluso tratamos de hacer las preguntas un tanto genéricas para poder responder a la mayor cantidad de personas que estén en una situación similar. Entonces aquí analizaremos y trataremos de dar una pequeña orientación sobre qué se puede hacer en determinados casos o sobre cómo funcionan determinadas cuestiones, sobre todo enfocadas a temas como el derecho, incluso un poquito de política, temas ligeramente sociales y temas que como expertos en el derecho podemos aterrizar de una manera concreta. Entonces iniciamos con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuánto cuesta? Esta pregunta la voy a dejar, digamos así, genéricamente, porque es una pregunta muy recurrente y es entendible que se realice. ¿Cuánto cuesta un divorcio? ¿Cuánto cuesta un juicio sucesorio? ¿Cuánto cuesta una escrituración? ¿Cuánto cuesta cualquier servicio que se pueda otorgar desde el punto de vista jurídico? Entonces, aquí hay una cuestión muy específica y es la razón por la cual muchas veces no se puede tratar directamente el tema. Sobre todo en el esquema que se maneja, que manejamos nosotros, es una cuestión de análisis muy preciso. ¿Por qué? Porque no podemos dar un precio específico si no sabemos exactamente qué es lo que se puede conseguir de acuerdo a los detalles del caso. Me explico. Puede darse incluso el caso de que se lleve un asunto completamente gratis. Si se cumplen determinados requisitos, se puede llevar completamente gratis. Si quieren más información al respecto, pueden solicitarla. Puede darse el caso que parezca un asunto muy sencillo y que no lo sea tanto porque sale una cuestión o algún imprevisto. También puede darse el caso. Entonces nos parece hasta cierto punto un tanto irresponsable manifestar precios específicos
sobre determinado cual cuestión sin antes entrar a un estudio a fondo de qué estamos tratando. Y ya hecho ese estudio, ya nosotros nos podemos hacer cargo de otorgar o de determinar determinada cuestión o determinada cuantía. Ahora, esto también que quede claro, la mayoría de los casos se puede llegar a un acuerdo, la mayoría de los casos se puede adaptar el estilo de juicio, el estilo de litigio o el estilo de gestión que se vaya a realizar a las posibilidades en que estén las personas que se acerquen. Se trata de hacer un estudio integral de todo el asunto, de las posibilidades que tengan las personas, de las posibilidades legales que se tengan en ese asunto, y ya ahí ya podemos hablar de algún precio, de alguna cuestión. Es rarísimo que no se llegue a algún acuerdo para poder llevar algún asunto o resolver determinada cuestión. Es muy raro porque generalmente se adaptan, son adaptables, son flexibles, nuestros esquemas son flexibles. Entonces no tengan miedo en acercarse, incluso si quieren pedir alguna cotización sin una asesoría de por medio, se puede hacer sin ningún costo. Si yo quiero esto y esto y esto, tengo esta condición, pues podemos hacer una cotización sin ningún problema. A lo mejor hay asuntos donde se requiere un poquito más de asesoría, esa ya podemos hablar de que tenga un costo base, pero es un costo mínimo y que va incluso integrado con lo que sería el juicio. Entonces es esa cuestión. Perdón si me extiendo mucho, pero es importante dejar en claro este tema para que no se vea que se está tratando mal o que no se quiera dar esa información. No, todo lo contrario. Tratamos de adaptarnos a las posibilidades que se tengan para diseñar un plan específico para cada persona, sus posibilidades, sus intereses, etc. Igual, si sigue alguna duda, pues se pueden acercar con toda confianza, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos con la segunda de las preguntas. Esta nos va a ayudar a responderla nuestro compañero y amigo Armando. Y habla sobre pensión alimenticia. ¿A qué tengo derecho con una pensión alimenticia cuando hablo de mis hijos, cuando hablamos de menores? Armando, no sé si nos puedes ilustrar al respecto. ¿A qué tenemos derecho? Claro que sí, siempre es una pregunta que se realiza muy seguido, porque realmente no se sabe cuánto se debe de recibir de pensión alimenticia o cuánto debe de aportar el padre a la pensión alimenticia. También son especificaciones, depende de los casos. Principalmente se busca que se le rebaje o se le descuente por vía nómina, es decir, de lo que esté ganando en la nómina se le descuente cierto porcentaje. Va desde el 15% y hemos visto casos hasta el del 60%. Depende del estilo de vida que llevaban los menores antes del divorcio o la separación, porque es muy importante, y ya se ha pronunciado la Corte, que los menores no deben de perder el estilo de vida que ya estaban acostumbrados, porque sí pueden tener una afectación en su psique debido a los grandes cambios que se pueden llevar después del divorcio o la separación. ¿Qué pasa cuando no se conoce cuánto gana el padre, cuando realmente no hay una nómina? Bueno, pues ahí la Constitución también establece, no literalmente, pero sí interpretativamente. ¿Qué quiere decir? En el artículo 26 constitucional, apartado B del penúltimo párrafo, menciona que se utilizará para toda cuantía lo que es la unidad de medida y de actualización, el famoso UMA. Entonces, eso interpretado a dicha situación nos manifiesta que tienen derecho los menores a un UMA diario, es decir, cada menor va a tener derecho a un UMA diario, y se va obviamente que depositar al juzgado o dar personalmente, depende mucho pues obviamente de las negociaciones que se den. Nosotros siempre recomendamos que sea depositado al juzgado para así tener una certeza de que sí se está realizando los pagos, o si alguna vez se omite alguno, bueno, obviamente actuar jurídicamente. Pero si no se conoce cuánto gana, lo repito, el menor tiene derecho a un UMA diario, que ahorita está en 86 pesos, si no me equivoco. Entonces ya harían ahí la multiplicación de cuánto gana, aproximadamente creo que son 2.500, 2.600 pesos mensuales por menor, y eso es lo mínimo. De ahí nosotros hemos siempre procurado que no baje de esa cuantía, porque hemos llevado casos en donde la contraparte no quiere realmente pagar más que 500 míseros pesos a la quincena, y es donde nosotros vemos, bueno, ¿qué conlleva una pensión alimenticia? Pues obviamente es la vestimenta, la educación, inclusive garantizar la diversión, porque todo esto es para que el psique del menor
no se vea afectado, pueda tener un desarrollo sumamente agradable, viable, positivo, y así poder formar ciudadanos ejemplares, porque recordemos que los niños son el futuro de México. Por lo tanto, hay que protegerlos desde estas circunstancias jurídicas, de que obviamente no vamos a obligar a los padres a estar juntos, pero si se separan hay que ser responsables, obviamente, para otorgar esa pensión alimenticia, y entonces no debe bajar de un UMA diario, que son 2.500, 2.600 pesos mensuales, y si se conoce vía nómina, pues bueno, ya depende de cómo era la vida de los menores, cómo era su condición de vida, y ahí empezamos a ver los porcentajes y obviamente la negociación. Muy bien. También otra cuestión, incluso un poquito anexa, es el tema de la pensión retroactiva, que también se puede pedir. Lo podemos tratar incluso más a fondo en algunas otras de las preguntas que nos hacen, pero la pensión retroactiva, así a grandes rasgos, también se podría pedir. Vamos a entrar a detalle posiblemente en futuros programas. Entonces vamos con la última pregunta que tenemos programada para el día de hoy, y nos va a ayudar nuestro compañero y amigo Diego a contestarla. Y esta es sobre cuestión de tiempos. En este caso vamos a hablar específicamente del divorcio. ¿Cuánto se tarda una persona en divorciarse cuando se tiene que llevar un juicio? Primero hay que iniciar con la presentación de la demanda. Se presenta la demanda y viene aquí una parte muy importante, que es la notificación a la contraparte o al demandado. Dependiendo de cuánto se tarde, se puede tardar la notificación entre una semana y un mes para notificarle a la contraparte. Dado esa notificación, se va a llevar una audiencia aproximadamente. Hecha esta notificación, se va a llevar a cabo una audiencia que se pudiera tardar más o menos un mes en dar esta audiencia a partir de que se haya hecho la notificación. Y en esa audiencia ahí se decreta formalmente el divorcio. Pero hay que dejar algo muy en claro. Esto nada más es para la cuestión meramente del divorcio. Si existen cuestiones como hijos, bienes, esto ya es otro tema que no lo podemos tratar, pero no es concerniente tanto al divorcio, son como cuestiones anexas. Lo podemos tratar en otras preguntas o en otros programas. Entonces, digamos, es una cuestión conexa, pero tiene un procedimiento distinto, entonces es prudente darle su propio espacio. Muy bien, entonces hasta aquí las preguntas del día de hoy. Les reiteramos que nos pueden seguir haciendo toda clase de preguntas, toda clase de dudas, las vamos a seguir respondiendo en diferentes programas. En este caso no tratamos tan a fondo las cuestiones para no entrar en confusiones, y le vamos a dar su espacio a cada cuestión específica. Entonces en este caso pues les reiteramos la confianza. Si los podemos ayudar o si tienen alguna cuestión que no haya quedado completamente clara, pueden expresar su inquietud y con todo gusto lo trataremos en este programa. O si es su caso y quieren tratar un asunto específico o muy personal, pues igual con todo gusto se pueden acercar con nosotros en una cita y se atenderá de una manera muchísimo más especializada. Entonces esto ya nos lleva al punto caliente del programa, así que abrimos debate. Les recordamos que este ejercicio pretende únicamente exponer los diversos y diferentes puntos de vista de un tema específico, y cada uno va a estar encargado de defender una de esas aristas. No quiere decir que lo que se exprese en esta sección sea lo que piensa la persona que lo expresa o la firma en general. Se trata de un ejercicio para poder estar en condiciones de tener un contexto lo más amplio posible de una situación o de una cuestión que se esté debatiendo, que se esté platicando. Dicho esto, podemos iniciar con nuestro tema del día de hoy. Y hoy tenemos un tema muy relacionado con estas notas que hemos tratado el día de hoy, y es el tema libertad de expresión en contra de lo políticamente correcto. Es un tema muy controvertido, muy polémico, y en este caso lo vamos a tratar desde los diferentes puntos de vista. Les recordamos que al azar está completamente definido quién defiende cada uno de los puntos. Abrimos debate. Lo políticamente correcto contra la libertad de expresión. Yo veo un problema social muy importante hoy en día, y es el tema o las cuestiones de censura y de lo que se cree correcto y de lo que no se cree correcto.
yo soy un fiel defendiente de la libertad de expresión y no veo por qué tenga que verse limitado cuando no se están afectando directamente derechos de demás personas. O sea, fácilmente la libertad de expresión puede expresar una idea que pueda ser contraria o controvertida a cualquier persona. Incluso puede estar en contra de determinadas formas de pensar o corrientes que podrían estar muy definidas. Así es como se logra evolución y así es como se logra pues, llegar a un debate y a un diálogo y conseguir un equilibrio. En este caso, incluso desde la Constitución está definido este derecho, entonces no veo o se me hace preocupante que se censuren ciertas cosas. Hablábamos justo en este mismo programa del tema Chumel Torres, como por hacer una simple broma o por hacer un simple juego se le está censurando y se le está impidiendo su participación en un foro. Y fíjense, en un foro a nivel nacional, bueno, les puedo decir que el programa que tiene este divulgador tiene incluso más seguidores y más difusión que el propio CONAPRED. Como tú bien lo dices, o sea, la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución, pero al mismo tiempo todo derecho tiene sus limitaciones. No basta, o digamos, tu simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, yo creo que termina hasta el momento en el que vas a ofender a otra persona con comentarios despectivos o denotativos. Lo que yo veo, si lo queremos abocar al caso Chumel Torres, no puede ser que por el hecho de usar tu derecho de libertad de expresión tengas que hacer bromas de ese tipo cuando vas a ser partícipe de un foro donde se va a evitar precisamente esos tipos de conductas de discriminación, racismo o clasismo. O sea, sí, pero si hablamos de libertad de expresión no podemos hablar de una censura. O sea, entiendo tu punto de que hay que hacerse ciertamente responsable de lo que uno dice, pero eso no tiene que ser objeto de censura de terceros. Es una cuestión interior que cada quien va a tener. O sea, si yo voy a hacer una broma racista, la puedo hacer sin ningún problema, o una broma sexista, o una broma que puede considerarse homófoba, o una del tipo que ustedes quieran. Yo la puedo hacer en ejercicio de mi libertad de expresión. Hablamos de la Constitución. En su artículo 6 no establece una limitación en este caso. La limitación que pone es no interferir con derechos de terceros y no generar un delito. En este caso, pues no, mientras se cumplan esos elementos, no veo ningún problema para que se exprese lo que se quiere expresar, ¿no? Bueno, en este caso yo comparto ambos posicionamientos de mis colegas. Realmente hay que llegar a un punto neutro para poder darle un camino y poder pues, guiarnos sobre lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer y lo que podemos mejorar. Sí emití un comentario que muchos pueden percibir como ofensivo hacia el hijo del presidente por ser menor de edad, y sobre todo, bueno, me pongo en el lugar del menor, ya que no tiene nada que ver con las actuaciones ni de su padre ni de su madre. Entonces recibir más que una ofensa, pues sería como un comentario un poquito pasado de línea, pues sí puede ser considerado como un ataque, dependiendo de las personas. Pero también, si sabemos que el tipo de humor del personaje es picante, que muchos lo siguen por ser así, que también da noticias de una forma diferente a lo tradicional y que también es parte de su ser, tal como aquí lo menciono como otro personaje que muchos siguen, que es el Escorpión Dorado, el cual ya en la actualidad de lo políticamente correcto también ha tenido muchísimos problemas, pero eso no sucedía cuando empezó su auge, cuando todos lo veíamos, porque consideramos que era un personaje. Entonces también hay que separar lo que es la persona privada, la moralización de cada uno, que es interior totalmente, a la persona pública o la persona o el personaje inclusive. Entonces yo considero desde el punto de vista neutro que sí hubo malentendido de ambas partes, sí hubo un poco de tensión entre ambos lados, pero estoy totalmente de acuerdo en que no se debió de censurar o de eliminar el foro o de quitarlo de un lado simplemente por el hecho de un comentario. Al contrario, invítenlo, pregúntenle ahí por qué lo hizo, que explique qué es su personaje y sobre todo cómo podemos
llevar a cabo las redes sociales, cómo podemos interpretarlas, cómo podemos darle poder a cosas positivas y no poder a cosas negativas, y sobre todo cómo podemos dejar que nos afecte tanto un comentario, o si nos afecta tanto, cómo podemos hacer para evitar ese comentario. Entonces es una cuestión debatible de ambos lados, que si hubo errores de ambos lados. Ya se disculpó Chumel Torre, porque es cierto, una como madre, en este caso la esposa del presidente, pues sí se sintió afectada porque están atacando a su hijo que no tiene ni pies ni cabeza en este entierro, pero lo de la censura sí fue muy precipitado, y yo sigo con mi punto de vista neutro, de que se debió de seguir el foro, se debió de invitar y de preguntar y cuestionar él mismo, y que diera su explicación para ya al fin poder dar un juicio todos y saber si está mal, si estuvo bien o si se puede mejorar. Salvo tu mejor opinión, Armando, yo lo que veo es que, ok, sí, ¿será parte de su personaje o será forma muy... es algo muy innato de él? Pero digamos, cuando tienes una representación pública, debes de mesurar un poco más tus comentarios, o por lo menos el prestigio que debes estar cargando, sobre todo con cuestiones, como ya lo habíamos mencionado, vas a un foro sobre discriminación, racismo y clasismo como un representante sobre, probablemente, defensor, o por lo menos representante de que no se promuevan este tipo de conductas negativas. Ya lo hemos dicho, o sea, y como el comentario que hizo mi compañero Juan Pablo, en el que hasta cierto punto, o sea, el ejercicio de mi derecho de libertad de expresión es hasta que no afecta un derecho. ¿Tú cómo sabes que no le afectaste un derecho? ¿Qué tal si Chumel de alguna manera le provocó algún problema psicológico al niño? Capaz queda traumado, o cualquier otra afectación física. Nada, pero eso sería tanto como para decir que si salgo a caminar y levanto polvo, le voy a afectar a una persona que le puede afectar a una persona que tiene alergia. O sea, estamos hablando de temas demasiado generales. O sea, la libertad de expresión versa en eso. Si yo tengo un comentario que es polémico y tengo un comentario que no va con la mayoría de la gente, tú tienes tu mismo derecho y tu misma libertad de expresión de manifestarte en contra, pero haciendo uso de esa libertad de expresión, no haciendo uso de la censura, no haciendo uso de limitar a qué persona llega. Se está viendo mucho en las cuestiones de redes sociales. O sea, esa hipersensibilidad social en la que estamos viviendo, tema aparte, pero ha generado que ahora por casi cualquier cosa ya se trate de censurar alguna cuestión, ¿no? No hablamos de cuestiones nada más de comentarios, incluso el humor, incluso cuestiones de personajes, incluso películas se han tratado de censurar por eso. Sería preciso tratar cada uno de esos temas por separado. Ahorita estamos hablando en general, pero son cuestiones que han llegado a unos puntos que opino que ya están incluso transgrediendo la misma libertad de expresión. Y así como yo tengo libertad de expresión de manifestarme en tu contra, tú tienes tu libertad de expresión de manifestarte en mi contra y de manifestar tu desacuerdo. Entonces yo no veo sentido de limitar este derecho siempre y cuando no caiga en algún tipo de delito, ¿no? Si yo digo te voy a matar, estoy cayendo en una amenaza, y estoy de acuerdo o te voy a linchar o alguna cuestión así, y ya estoy cayendo en una amenaza que estoy de acuerdo que puede llegar a ser punible. Pero si estoy hablando de una opinión personal, de una determinada cuestión, y sobre todo si estoy hablando de humor, no podemos considerar que eso sea censurable, porque no, al contrario, lo que tenemos que hacer es que la gente tenga el criterio correcto de saber exactamente cuándo se está hablando de humor, cuándo se está hablando en serio, y en caso de que si me siento atacado, tener los argumentos suficientes para salir y defender mi punto de vista. O sea, no se trata de censurar nada más porque no quieren que una voz se oiga, o porque ese comentario va en contra de los nuevos esquemas sociales. O sea, por el amor de Dios, ¿en dónde vamos a caer si esto sucede? Al contrario, si esos grupos son lo suficientemente sensibles como para sentirse aludidos por un comentario X, eso habla de la debilidad que pueden llegar a tener y de la hipersensibilidad que tienen, no de lo que una persona diga al respecto.
No sé, Armando, si quieres comentar algo, ya para ir cerrando este debate. Sí, ya para irlo pues, dando una conclusión, obviamente dejamos al público que tenga su pensamiento propio, pero sí hay que ver cómo ha avanzado esto de la libertad de expresión y cómo también se ha ido quitando la censura y no podemos permitir que regrese. Bien recuerdo, no hace mucho, una película que ya muchos hemos visto, que es la del infierno, que hace una crítica muy fuerte contra los gobiernos actuales en esos momentos, cómo dejó crecer el narcotráfico. Y si no mal recuerdo, tardó varios años en que pudiera llegar al público, porque fue censurada por muchísimo tiempo. Porque obviamente el gobierno no quiere que su imagen se manche. Entonces, ¿por qué pongo un caso tan grande en un caso tan pequeño como es de un simple comentario al hijo del presidente? Que sí está mal, sí, pero que se debe de censurar, no, porque si damos pie a esto, eso va a permitir que ya cualquier cosa que se haga en contra de la banda presidencial, de sus familiares o cualquier persona poderosa e influyente, va a dar pie a que pueda haber una censura permitida. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros decimos que sí dañó a la persona, por más mínimo que sea, se va a tomar como que sí se puede censurar, que sí estamos de acuerdo con esa censura, porque sí hizo un comentario muy desagradable. No, al contrario, hay que cuestionarle por qué lo hizo, pero no hay que ejercer esa censura, sino va a dar un pie a que vuelva esa censura tan temida que teníamos en sexenios pasados. No podemos permitir que la censura vuelva a nuestro país, no podemos permitir que algo así se manifieste o dé pie a que pueda seguir una censura permitida por la ciudadanía. Por lo tanto, considero que sí fue un mensaje o un meme o un chiste un poquito desagradable, que sí está bien que se haya disculpado porque ya lo hizo, pero no censurarlo, no hay que censurarlo, porque si damos pie desde una pequeña cosa, entonces pueden censurar cualquier tipo de publicación, cualquier tipo de manifestación, y es lo que nos llevaría de nuevo a un país priista de los 1990, nos llevaría otra vez a un país autoritario, a un país de una dictadura perfecta, donde la libertad de expresión va a estar coartada en su totalidad y donde la autoridad va a poder hacer lo que se le dé en gana. Por lo tanto, sí está bien reprocharle que fue un comentario desagradable, pero no hay que censurarlo, no hay que permitir esas censuras. Obviamente hay que regirnos bajo los valores de no ofender a las personas, pero siempre manifestar nuestra libertad de expresión para así tener una balanza hacia un gobierno que puede ser muy poderoso en contra de una sola persona. Pero si son más de miles de millones de personas en contra de un gobierno que sí puede ser poderoso, podemos hacer una balanza y podemos evitar autoritarismos, arbitrariedades como lo vemos cada día en redes sociales, y así decirle al gobierno que nosotros tenemos el poder. Y así termino mi participación con este comentario. Obviamente pedir que nos manejemos con esos valores o principios de no ofender a la persona, pero siempre defender la libertad de expresión, que es la herramienta más grande contra cualquier gobierno que quiera ser autoritario o que quiera hacer lo que le dé gana. A manera de conclusión, nada más cabe hacer mención de que el permitir que estas expresiones o voces sean escuchadas influye mucho en la personalidad o en el desarrollo de los oyentes de este tipo de influencers o youtubers. Por ejemplo, se da caso en las escuelas de que niños a lo mejor pueden escuchar este tipo de comentarios y repercute en su actuar o en su libre desarrollo de manera negativa, normalizando este tipo de comentarios y bromas, llegando a normalizar este tipo de conductas diciendo, porque este tiene determinado color, le voy a decir de esta manera. Entonces, tanto se normaliza esa conducta que puede repercutir en su psique y en llegado
tanto afectarlo a un suicidio. A ver, en cierto punto estás en lo correcto, tienes razón, y es verdad, o sea, una actitud discriminatoria puede llegar a afectar sobre todo a los niños, que son los más vulnerables, que apenas están desarrollando su personalidad en ese tipo de cuestiones. Ahí te doy el punto. Ahora, yo siento que el ataque correcto a este tipo de cosas no es la censura. La censura tiene que ser el último de los recursos y en dado caso de que ya se haya vuelto un problema exacerbado. La solución no es el hecho de coartar la libertad de expresión, la solución es sentar unas bases sólidas, sentar unas bases sobre todo desde el punto de vista de la educación, para que si hay alguna persona que esté mal de la cabeza y haga un comentario racista y lo haga en serio, o una persona que quiera hacer un chiste de un comentario racista, los niños, las personas en general de nuestra población tengan los cimientos lo suficientemente sólidos para soportar ese ataque y sentirse lo suficientemente seguros de ellos mismos para que no les afecte. Es a lo que voy, o sea, la censura es una solución fácil a un problema muchísimo más grande. Yo no te estoy diciendo que no afecte o que no pueda generar problemas, pero la censura, a mi manera de verlo, es el último de las soluciones que tenemos que ver. Son cuestiones muchísimo más profundas y hay que analizarlas, de qué manera las podemos defender a esas personas que se puedan llegar a ver afectadas por este tipo de manifestaciones, protegerlas para que se sientan seguras, pero sin coartar los derechos de otras personas, como es lo que se está viendo. También comentando un poquito a la cuestión que comentaba Armando, no podemos caer ya en cuestiones de autoritarismo, ¿no? Que también da para otro tipo de temas, otro tipo de debates. Si les interesa, háganoslo saber y lo trataremos de qué medidas autoritarias están tomando y no nada más en México, en ciertos gobiernos clave de todo el mundo. Y estos fenómenos, como por momentos pareciera que la tendencia se revierte hacia cuestiones un poquito más autoritarias. Entonces, y justamente por eso hacemos este tipo de ejercicios, para poder entender todo el panorama completo, ¿no? Cómo se meten cuestiones políticas, sociales, psicológicas, temas de depresión, temas de autoritarismo, temas de derechos, todas en el mismo tema, y es importante analizarlas todas y es importante conocerlas todas. Entonces, con esto abrimos debate, no cerramos debate, para que las personas puedan crearse su propio punto de vista y lo mismo, o sea, si tienen algún conflicto, alguna controversia o alguna antítesis de lo que se dice aquí, la pueden expresar y la atenderemos con todo gusto. Dicho esto, terminamos nuestro programa para el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, esperemos haber respondido sus dudas, ayudarles a tener un mejor panorama de lo que ocurre en México hoy en día, de las situaciones que se viven, de los conflictos que encontramos, también algunas algunas pequeñas luces que encontramos por ahí y que les podemos traer y compartir con ustedes. No sé, Armando, si quieres cerrar con alguna conclusión de este programa. Que obviamente estos debates, estas noticias los dejamos a su consideración, ustedes formarán su propio posicionamiento y créanme que están en todo lo correcto. Un debate siempre es bueno, pero hay que tener un límite cuando un debate nos genera frustración, enojo, ganas de pegarle a la otra persona, de decirle una grosería. No, un debate es para nosotros también ver si estamos en la postura correcta o si tenemos que ajustarlo un poquito y siempre obviamente defender nuestras convicciones, porque nadie tiene una verdad absoluta, pero todo hay que manejarlo rumbo a una sociedad estable, una sociedad coordinada que nunca permita arbitrariedades ni autoritarismo. Excelente, muy buena conclusión. Diego, no sé si quieres concluir con algo en nuestro programa. Pues nada más me queda por decir de que efectivamente, o sea, este tipo de ejercicios nos ayuda para entender un contexto o el panorama general de las situaciones, no solamente de enfrascarnos en un solo punto de vista, como ya bien lo dijo mi compañero Armando, nadie tiene la verdad absoluta y sobre todo pues hay hacer un llamado a la prudencia, a la calma. O sea, cuando un debate nos produce frustración, cualquier otro sentimiento negativo, pues yo creo que hay que enfriar un poco la cabeza, dejarlo de lado y repensar bien las cosas. Sí, ¿no? De eso se trata, de ejercicios de opinión.
Entonces, bueno, les recordamos nuestras redes sociales, en YouTube como ZM el Xbox, también en Facebook donde pueden recibir una atención directa y agendar cualquier tipo de citas o hacernos sus preguntas como ya lo mencionamos en @ZMJurídicos o buscando en el buscador ZM Servicios Jurídicos o facebook.com/ZM Jurídicos. Ahí nos pueden encontrar para hacernos cualquiera de sus dudas, comentarios o cualquier cuestión que quieran resolver. Les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de su lado y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y por lo pronto sería todo. Bye.